Esta es La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la arquitectura de nuestra ciudad a principios del siglo XX, un universo maravilloso que forma parte importante de nuestro patrimonio local. Resulta impresionante, después de siglos de lento crecimiento, la riqueza de la arquitectura santiaguera en las primeras décadas del siglo XX. Los especialistas hablan de una verdadera eclosión de la arquitectura autoral en el Santiago de aquella época. Son los tiempos en que los santiagueros ven con asombro levantarse los edificios del Museo Bacardí y el Palacio Provincial, los teatros Heredia, Vista Alegre y la pista de patinaje. Es la época de la construcción de hoteles como el Casagranda, el Imperial y el Venus, de colegios como Dolores y clínicas como la de Los Ángeles. La arquitectura religiosa, que en el siglo XVIII había vivido días de gloria, ahora se reanimaba con la remodelación de la catedral y la construcción de la Sagrada Familia y el Palacio Arzobispal, así como el primer templo bautista. Al tiempo que todo esto ocurre en la periferia del centro urbano, florecen los repartos Vista Alegre y Fomento. Es un inmenso placer para el programa La Historia y sus protagonistas contar con la presencia de la historiadora del arte María Teresa Fleitas, quien próximamente publicará un libro donde se aborda la arquitectura santiaguera de principios del siglo XX. La arquitectura santiaguera comenzó a engalanarse esa moderna usanza bajo los cánones del eclecticismo que llega a Cuba desfasado en el tiempo, pero que se convierte en un estilo de moda, un estilo de renovación no solo formal, sino también tecnológica. Y hay que destacar que esta arquitectura pues adquiere referencias de diversa naturaleza, neomoriscas, neobarrocas, neogóticas, renacentistas, pero no fue un comportamiento generalizado. Lo importante es que en Santiago de Cuba se da un comportamiento expresivo de carácter más bien clásico académico. También habría que destacar el hecho de que surgen nuevas técnicas constructivas que vienen muy bien con esa estética regente, con esa estética imperante que es el eclecticismo, como son el moldeo, el calado, el tingladillo, el machembrado, de manera que evidentemente hay un proceso de renovación. Aun cuando las viviendas de la época republicana no sobrepasaron por lo general los 2 o 3 niveles y en esto no difieren de las del siglo anterior, sí mostraron mayor ligereza, mayor donaire, otorgado precisamente por la esbeltez de las pilastras, de las columnas, por los pretiles, estos pétreos que estaban coronados por motivos escultóricos diversos como copas, esferas, piñones, jarrones. Y en fin, fue una arquitectura y una vivienda que tuvo una profusión decorativa, un maquillaje, una cosmética ecléctica muy interesante que renovó efectivamente la ciudad. Ahora, habría que ver también que, aun cuando esto sucede, estas viviendas no establecen una ruptura con la antigua planta tradicional. Muchas de las viviendas de nueva construcción mantienen el mismo esquema planimétrico de la colonia. Sí hay una tipología que intenta, en escasa medida, aparece en el centro histórico de la ciudad, pero intenta forzar la compactación de la trama urbana y es una casa que quiere introducir al frente un jardín. Eso sucede, por ejemplo, en la antigua mansión de la familia Gómez Villasana, que es hoy el Museo del Ron. También aparece otro tipo, que es el edificio de 2 niveles, que en su primer nivel pues está dedicado a servicios, a comercios, a otros usos, y en un segundo nivel pues se mantiene la vida propiamente dicha de la familia. La casa del centro histórico fue portavoz de las diferencias sociales existentes entre los individuos de esa sociedad.
Por ejemplo, las fuerzas centrípetas que actuaban en el centro hizo que familias ricas, familias de altas rentas, quisieran mantenerse residiendo allí, porque continuaban concibiendo el centro histórico como un foco de máxima representatividad sociocultural. Otras no, otras lo hicieron atraídas por ese punto neurálgico de los negocios que es el centro. Ahora, por ejemplo, en barrios ya suburbanos, apartados de la ciudad, como es el barrio de Vista Alegre, sí surgen otro tipo de mansiones, que es la llamada casa quinta suburbana. Son casas elegantes, muy confortables, de 1 o 2 niveles por lo general, aunque algunas, como el Palacio de Pioneros actual, que era la antigua casa de don José Bosch, pues mantienen una jerarquía distinta y se comportan como un paradigma dentro del propio reparto. Tendríamos que ver en este caso que hay una gran disponibilidad de terreno, porque son casas que pueden usar jardines tanto frontales como perimetrales en sentido general, de manera que el reparto se va comportando como una suerte de oasis en relación con la compactación existente, sí, en la trama tradicional. Carlos Segrera fue el hombre que lideró las transformaciones arquitectónicas de Santiago de Cuba en los primeros lustros del siglo XX. En aquellos años se utilizaron nuevas técnicas y materiales constructivos llegados de los Estados Unidos, pero por las características ecológicas y la sismicidad de la región se conservaron las viejas tradiciones constructivas. Es precisamente esa alternancia de viviendas de ropaje ecléctico con otras de estirpe neoclásico en las que se combina sabiamente la tradición y la innovación, lo que confiere al centro histórico de Santiago esa personalidad que fascina a los visitantes. Como un poema en piedra, calificó alguien alguna vez al Hotel Imperial. No es un secreto para nadie que a los santiagueros nos duele hoy el estado ruinoso de este hotel, que fue, sin lugar a dudas, la gran joya de la arquitectura ecléctica de principios del siglo XX en Santiago de Cuba. Indiscutiblemente, el Hotel Imperial es una joya de la arquitectura santiaguera desde que en 1914 fuera construido bajo proyecto del arquitecto ecléctico por antonomasia Carlos José Segrera Fernández y bajo el encargo de Fernando Canti. Fue uno de los primeros edificios que junto al Valentín Serrano, al Hotel Casagranda, causó un gran asombro en la población precisamente por la desacostumbrada altura que llegó a alcanzar, por su privilegiada ubicación en el entorno urbano. Recuérdese que se encuentra en la confluencia de las calles Enramadas y Santo Tomás, también por la profusión de los elementos decorativos que ornamentan su fachada y porque fue portador de los principales avances que en el tema de la arquitectura hotelera se estaban dando en el mundo, porque el Hotel Imperial contaba con ascensores, con servicios sanitarios muy modernos, con servicio de agua fría y caliente, con habitaciones muy confortables, un mobiliario suntuoso, restaurantes, cafeterías, y es un hotel que consta de 4 niveles. Un primer nivel que actúa, digamos, como un basamento, donde se ubicó inclusive una tienda por departamentos muy paradigmática y famosa de Santiago de Cuba desde ese mismo momento hasta hace muy poco tiempo, que fue la Francia. Y luego los otros 3 niveles están decorados con elementos ornamentales de materia diferente, de distinta índole, por ejemplo, que podemos apreciar en los enmarques de puertas y ventanas, en los pretiles, también se pueden apreciar en las pilastras de diferentes órdenes clásicos. Sin embargo, es un edificio que mantiene su coherencia, su armonía unitaria, su organicidad, y se convirtió en un hito arquitectónico a escala urbana de la ciudad.
El Hotel Imperial es un edificio simbólico dentro de Santiago de Cuba porque en él convergen todas aquellas concepciones estético-artísticas y técnicas también que se están dando en la época en aquellos momentos, y no en vano es un edificio que sale con asiduidad en las guías turísticas de aquella época bajo la rúbrica de Hotel Imperial, uno de los más importantes, modernos y mejor dotados, no solo de Santiago de Cuba, sino también de Cuba y el mundo. Como hemos podido observar en las imágenes y en las explicaciones de la doctora Fleita, Santiago de Cuba vivió un momento de esplendor en su arquitectura de principios del siglo XX. Aquellos edificios que marcaron la modernidad en su época hoy constituyen un elemento esencial de nuestro patrimonio.